Entonces el título del mensaje es Ser imitadores de Dios como hijos amados. Yo no voy a, lo voy a leer rapidito la introducción, póngase cómodo. Somos el objeto del amor de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Cada regenerado, la palabra regenerar, me voy a someter al Espíritu para los pensamientos y ir exponiendo lo que me vayan llegando. Es palingenesia, palín, nuevo, génesis, nacimiento. Entonces Jesús le dijo a Nicodemos que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. A Jesucristo es una enseñanza miope. Desde niño nos han ministrado que a Jesucristo usted que decide ser cristiano. En ninguna parte de la Biblia dice que uno es que decide ser cristiano. El hombre estaba muerto, no puede tomar decisiones. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, tampoco usted escogió a Dios, ni yo. Según las escrituras, yo lo escogí a ustedes. Entonces, esas enseñanzas de los evangelistas, acéptalo. No, a Dios no se acepta. Una verdad olímpica que está por toda la Biblia. A Dios se recibe. El mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino, Juan capítulo 1, versículo 13 o 14. Y los suyos no le recibieron. Pero a los que los recibieron, los elegidos, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Se recibe. El día que Dios me llamó, eso se llama en la Biblia vocación, porque Dios me salvó en la eternidad a los que antes conoció, Romanos 8:29. A esto predestinó, lo que predestinó llamó, los que llamó justificó y glorificó, ya lo ve como el pasado. Entonces Él me conoció en la eternidad. Ya yo era salvo ahí. No había nacido y usted. Me salvó en la historia, en la cruz, cuando estaba ahí, estaba yo y usted. Y el día que llega mi vida, algunos en el vientre, otros a mí fue a los 27 años o 26. Eso se llama vocación, mi llamamiento. Cuando Él me engendra en el Espíritu. Pero ahí yo lo recibí, no lo acepté porque estaba muerto. Agustín Hipona, una enseñanza hermosa de Agustín Hipona, él dijo que eso es un bonerizo. Entonces, como ese que se me reveló, ahí mismo pertenecemos a la familia de Dios. Cada nacido del Espíritu, nacido de nuevo, que Dios lo llamó, pertenece a la familia. Y ahí mismo, Él nos manda a imitarlo a Él. Como está en la iglesia, tanta corrupción que se está viendo en el pueblo de Dios, están imitando más a Satanás que a Dios. Se está profanando el altar como nunca en Latinoamérica, Dominicana, Colombia, México. Y la iglesia está en boca de todo el mundo. Por lo regular, yo en mi vida personal me he dedicado, tengo un buen tiempo que no veo noticias cristianas, como está la iglesia afuera, porque me hace mucho daño, me cargo. Y cuando yo veo tanta corrupción, me afecta. Entonces, para cuidarme, estar sano, he obviado ver noticias. No te lo voy a negar. Me paso meses y no sé nada como lo que está pasando allá afuera a través de YouTube, en internet. No bajo nada. Antes bajaba mucho todas esas actividades del mundo pentecostalista, carismática. No la bajo porque me cargo mucho, yo siento. Y para guardar mi corazón. Pero en estos días se me dio con bajar a ver cómo está eso allá afuera. Y me asusté, amado, es terrible. En Dominicana hay una periodista que cuando esa mujer publica las cosas de los políticos, yo veo que la gente y busca datos, jamás se levanta.
Ahí ella está haciendo en estos meses unos reportajes de la iglesia. ¿Cuánta corrupción? A mí me da vergüenza. Le está sacando todos los pañitos de la iglesia carismática. Esos pastores en República Dominicana. Ella llama, y todo lo que dice es verdad, no es calumnia, amados. Se llama Nuria Piera, una periodista dominicana que es muy incisiva. Y yo dije, sin lugar a duda, el anticristo. Pero robos, iglesias millonarias dominicanas, que es un país, como se le llama, bananero, tercermundista. Y le está sacando todos los pañitos al sol. Y a uno le da vergüenza. A mí me da vergüenza. Ya uno decir que es pastor. Todo. Y con datos. Una pastora ahí que ya se ha casado como 2 veces. Se ha hecho millonaria. Una mujer sensual. Otro pastor que son cantantes también. Y yo meditando en mi corazón, sin lugar a duda, el anticristo está en la iglesia y lo está profanando el templo. Se siente en el templo y se hace pasar por Espíritu Santo. Entonces esa señora manda, no voy a decir el nombre para guardarla, para no meterme en conflicto, a las mujeres a buscar pañito, casi brujería, para ungírselo, para que el esposo no se vaya. Las supersticiones en las iglesias, las brujerías, está lleno. Cuánta corrupción en el pueblo de Dios. Y ahí ellos fueron, como son periodistas que les gusta demostrar, todos los datos los tienen hasta de la tesorería. Fueron un solar como de millones, allá es peso por el dólar, como de 5 manzanas. Y le sacaron el dinero al pueblo para que iban a construir. Y ahí está eso lleno de hierba. Y no han construido nada, el dinero lo cogen para otras cosas. Entonces sometieron eso a la justicia dominicana y lo están investigando. ¿A quién están imitando? A Satanás, hermano. Me perdona comentar eso aquí porque para mí eso no es cristianismo. Eso no tiene que ver nada con el cristianismo. Como la iglesia se está portando hoy en día, no tiene que ver nada con el cristianismo. Eso se ha normalizado a cada ratito porque la manera de sacarle el dinero a las gentes es haciendo edificios porque la gente se entusiasma. Y siempre están construyendo. Hay personas que pueden durar 3 meses de una iglesia, 1 año, pero se van. Porque a mí, con el líder que yo andaba antes, él me dijo ese vómito. Y por eso es que hay muchas cosas de las iglesias. No fue todo el mundo llamado a denunciar, hermano. Eso, Dios va a levantar a algunos hombres con amor, sí, pero tiene que mandarte Dios. Si no te mandó, no es bueno denunciar la corrupción de la iglesia. Tiene que mandar Dios. Yo andaba con un pastor y él me decía, aquí mismo en este local, compra los cash, que esas gente ahorita no están ahí, vienen más. Porque la iglesia es como un túnel, la gente se entra por un lugar y sale por la puerta. Personas que van a la iglesia duran 3 meses. No se puede discipular así. Para mí una persona, para discipularla, por lo menos mínimo 3 años o 4. Hay unos que duran 1 mes, otro 1 año y se van. Pero el edificio te queda a ti. Y una pregunta, ¿quién te ha dicho que este edificio es mío? ¿No? Este edificio, la casa que yo tengo, ahí en Pensoque, ese es de nosotros, de mi esposa, mía y de mis hijos. Pero esa la compramos con nuestro dinero. Por esto, este edificio no es mío. Ahora los pastores, a veces hay parejas que se divorcian y se dividen el capital del edificio. Este edificio es del Señor y de la iglesia. Si yo un día no estoy aquí, yo no puedo tocar este edificio. Lo único mío es este iPad, me voy con el iPad ya. Yo no sé a quién la iglesia está imitando. Entonces ese líder me dijo, tú la pagas cash, no debe morgue, la gente se va y eso es tuyo.
No, hermano, aunque se pague cash. Esta iglesia paga un mortgage mensual. Aunque se pague cash. O no se pague cash, esa deuda siga mensual. Eso no es mío. Yo no puedo tocarle las manos a nada de esto. No. Esa periodista en República Dominicana le preguntó a esos líderes de las iglesias cristianas que cómo si ellos no tienen nadie en que lo vigile en la tesorería. No, el tesorero es el mismo pastor. Y el dinero, él es el que hace todo con el dinero. Nosotros, son cosas que yo lo puedo publicar. Tenemos una ley. El pastor de una iglesia no puede firmar un cheque para guardarse. Debe haber una tesorera y los ancianos y los que administran. El pastor no puede estar poniéndole la mano al dinero porque ese dinero no es de él. No es patrimonio del pastor, es de Dios y de la iglesia. Ahora, en esas iglesias, ellos cogen el dinero, compran coche, hacen esto, porque se creen que es de ellos. El dinero, entonces nosotros eso lo hemos llevado en práctica. Yo nunca he firmado un cheque aquí para guardarme. Los ancianos es que lo firman y la tesorera, que Dios bendiga a Nelisa. O sea, que a mí me da una ofrenda y Dios sabe lo que me da. No es que yo vengo y hago lo que quiera con la iglesia, porque eso no es mío, eso es de Dios. Y tiene que haber ellos se le llaman junta, tiene que haber una junta. Y tienen que prohibirle al pastor que no tenga acceso al dinero, que tenga que someterlo a la junta y a la tesorería. Si se va a sustraer un dinero. Por eso esa gente Colombia, Dominicana, México, los pastores, el dinero, todo es de ellos. Compran coches, carros, casas y se han hecho millonarios. Y hacen lo que quieran con el dinero de la iglesia. Nosotros todavía yo no recuerdo el día si yo he firmado un cheque aquí, una ofrenda o algo que se vaya a pagar. Son los ancianos para yo guardarme. No tengo ningún acceso al dinero, ningún acceso. Y en la iglesia hay que enseñarle eso también. Manos limpias para guardarnos. Porque nos están acusando de ladrones, hermano, y yo no sé usted. El 8º mandamiento, no robarás. Nos están acusando de ladrones. Y ya a uno le da vergüenza decir que es pastor. En estos tiempos como nunca. Por eso yo digo, el anticristo está en la iglesia ya. Y el mensaje, yo no estoy en el contexto, el mensaje es ser imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Estamos imitando a Dios? A Satanás, sí. Entonces busquemos, amado Efesios, capítulo 4, versículo 27. El texto central es Efesios 5, pero yo empecé en el 4 para ver en el contexto en el cual Pablo le estaba ministrando a la iglesia de Éfeso. Efesios 4, 27. Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Haciendo, aquí habla de robar, no robe. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es el espíritu del evangelio. Siempre pensando en el otro. Ahí no hay nada de narcisismo. Trabaje para usted y piense en el otro, en ayudar, siempre ayudar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, se está contristando, entristeciendo mucho el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros pecamos y tenemos un mal comportamiento, el Espíritu Santo
la Biblia lo revela, la tercera persona de la Trinidad como una persona. Por eso se entristece. Recuerda, Dios no está en emociones. Ese es un lenguaje antropopático. Antropopático es mostrar a Dios con emociones. Cuando dice y Dios y se entristeció, Dios no está en emociones. Por eso es que es una persona. Dios se airó mostrarlo con emociones. Jesucristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Cuando se dice también, y Moisés le vio la espalda a Dios. Es un lenguaje antropomórfico. Antropomórfico. Mostrar a Dios con cuerpo, pero Dios es espíritu. La naturaleza de nuestro Dios es espíritu. Aunque Él se encarnó en Jesucristo. Ese Jesús que nació en Belén de Judea, en el Medio Oriente, en Israel, y se crió en Nazaret de Galilea. Nazaret era una ciudad de la región de Galilea. Ese era un hombre 100% de carne y hueso, sin pecado, pero ese era Dios, hermanos. Porque la Biblia dice que y ese Dios, el Verbo, se encarnó en Jesucristo. Un Dios en tres personas, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, así, el Padre Dios siempre se revela y en la relación personal contigo como una persona. Cuando usted va a hablar con Cristo, no es con un viento, es con tu amigo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis hijos y mis amigos también. No le voy a llamar más siervo, porque el siervo no conoce los secretos de su Señor. Le llamaré amigo, que el amigo es más íntimo. Somos hijos de Él porque nos engendró. Pero Él es Jesús, nuestro fiel amigo, una persona. Y aquí dice, cuando pecamos, el Espíritu Santo, que es una persona, se entristece. Porque somos espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. Como decía el siervo ahorita cuando entregaba las alabanzas. Porque allí que se sabe cuando uno es serio, hermanos. En la habitación. En el secreto. Y no tiene que ser solo en la habitación, en el secreto, cuando nadie me esté viendo. A ver para quién yo vivo, si es para los hombres o para Dios. Por ahí, como somos espectáculos al mundo espiritual, ahí me ven todo el mundo. En el mundo espiritual me ven, en la habitación mía. ¿Qué yo hago? ¿Cómo me comporto? Cuando salgo, cuando entro, etcétera. Y ahí Él quiere que nosotros desde ahí nos parezcamos a Cristo, nos parezcamos a Dios. Entonces, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, porque no fue cualquier cosa, fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benigno. Benigno es comprensible, indulgente, apacible, templado unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo concluye el pensamiento de Efesios 4, donde describe cómo los cristianos, yo escribí aquí, deben relacionarse entre sí, ser imitadores de Dios. La idea es simple, debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y modelo. Entonces ahora vamos a Efesios 5, que es el texto central de esta serie de mensajes. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sé pues que es el mismo título propiamente dicho del mensaje, imitadores de Dios como hijos amados. Yo decía el miércoles, lo voy a decir rapidito, que la palabra imitar es mimetes, que eso viene de una expresión del teatro, cuando alguien hace un papel del otro. A mí me llega al corazón en este momento
Cuando a veces los nietos míos ellos se ponen a imitarnos a los adultos. Más me perdona mencionarla a ella, la bebé. A Elizabeth es muy imitadora, niña de Amiel y de Chaidi. A veces cuando ella en la casa, ella imita a la abuela, a las dos abuelas, a Claribel y a Mauri. Y dice Elizabeth, no, si es Claribel, y las flores, las flores. Si es Mauri, mira, te compré tu zapatito. Y se ponen a imitarlo. Y tremenda imitadora ella. Se parece bastante al original, que es Mauri, a sus dos abuelas, a Clary. Un día di que me imitaron a mí, no sé qué fue lo que yo hice. Digo, yo iba entrando. Y entonces, ellas imitan mucho a nosotros, nos imitan. A Manuel lo imitan ellas también. Lo imitan a todos. Sí. ¿Y cómo hace papi? ¿Cómo hace mami? Eso es imitar. Elizabeth es una imitadora, le gusta imitar a sus abuelitos, sus padres. Muy hermoso eso. Entonces la palabra mimete, sí, imitar. Pero en el contexto, la palabra imitar no es imitar aquí. Pablo no se está refiriendo a gestos corporales y movimientos, ni actitudes, ni un papel sino al espíritu de esa persona y su carácter. Entonces, la pregunta hoy en día es, con lo que yo dije hace un ratito, para no dañar el mensaje, mencionarlo, lo que está pasando en el mundo cristiano, en la boca de los impíos. Nos están acusando de ladrones las iglesias, que se están haciendo millonarias del pueblo. ¿Está imitando a Dios? La iglesia está en la boca hoy en día del mundo y de los políticos y los periodistas. Y esto es terrible. Tremenda vergüenza para el pueblo de Dios. Que eso no sé si son cristianos. Porque la palabra profetizó que van a venir muchos falsos apóstoles y maestros. Porque no se parecen en nada a Cristo. Y ese es el pueblo que Dios está levantando hoy en día, que se parezca bastante al original. Aquí en Efesios 5, yo estoy haciendo un repasito, dice que imiten a Dios, a Jesús. En 1 Corintios 11, se recuerdan, yo leí que después Pablo cambió el pensamiento. No es que dejen de imitar a Dios, le añadió más, o no cambió, le añadió, imítenme a mí. Para yo decir a alguien que me imite a mí, hermanos, tengo que ser un maestro de bien. Y Pablo podía decirlo, imíteme a mí. Él lo dijo en 1 Corintios 11:1, imíteme a mí. En 2 Tesalonicenses aumentó más. Él dijo, imítennos a nosotros, a Pablo y a los pastores, a los discípulos de ese tiempo, cuando la iglesia estaba en cierne. Estaba naciendo la iglesia. Todavía el perfume de Cristo, años antes, había ascendido desde el monte de los olivos a los cielos, Jesús. Y tenía ese perfume todavía. Una iglesia, la iglesia más hermosa de toda la historia y más poderosa fue cuando los tiempos de la vida de Pablo, de Pedro, Jacobo, Juan. Esperemos en Dios y después de esa época, una época hermosa de la iglesia fue el siglo XVI, con Martín Lutero, William Tyndale, Eurico Zwinglio, Juan Calvino. Fue hermosa. De toda la historia de la iglesia, estamos en el siglo XXI, 2026 hoy. Esta es la peor de todas. Esta sí es la babilónica, ramera y la odicense. Esta es la peor de todas. Ni fría ni caliente te vomitaré de mi boca, dijo Dios, como se lo dijo a la iglesia laodicense en Apocalipsis. Ahora, se cree que la gloria postrera va a ser mayor que la primera.
Yo no sé cómo, porque como llevo el estado de la iglesia hoy en día, pero la última iglesia que se va a levantar va a ser un remanente en este tiempo que va a ir a la vanguardia, al frente. Esa va a ser una de las más hermosas, porque va a volver en estos tiempos un perfume de Cristo de nuevo a la iglesia. Vas a ver a Cristo por donde quiera que usted la olfatee, va a oler la fragancia y el perfume de Cristo. Nuestras vidas van a oler al Maestro, a Cristo. Nos vamos a parecer mucho al Maestro y las gentes van a glorificar a Dios a través de esta última iglesia, la última que Él va a levantar ya en su segunda venida. Ahora no, como vemos las cosas, todo está al revés y dañado. Entonces, según el Tesalonicenses 3:7, en 1 Corintios 11 dice, imítenme a mí, no tienen que buscarlo. Dice, imítenos a nosotros. Vivían bien esos pastores, los discípulos de Pablo, Tito, Epafrodito, etc. Hebreos 13:7, yo creo que yo me quedé aquí el domingo pasado. Perdón. Hebreos 13:7. Acordaos, vamos a ver, pero lo voy a leer rapidito. No lo voy a exponer. Hebreos, lo puede buscar. Póngale marcador a Efesios 5:1. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su Aquí, ¿qué dice? Mira, aquí no está hablando ni de ministerio, si hablaban bonito, la conducta. Entonces, observe mi conducta, observe la conducta aquí de los ancianos. ¿Para qué? Para imitar su fe. Qué hermoso que el Señor levante pastores, que las gentes digan, yo quiero ser como Él. La conducta que yo siempre lo repito aquí, que imité, fue cuando el que me pastoreó, cuando yo era dominicano adolescente, señor Raz, siempre imité esa conducta. Un hombre de amor y despegado al dinero. Yo lo imitaba. Yo quiero ser como ese pastor. Porque se parecía bastante a Cristo. Cuando el evangelio se predica así, yo dije el domingo, ¿se recuerda? Las cosas cambian, nadie va a querer ser pastor, hermanos. Nadie. Ahora, con este de ahora, todo el mundo quiere ser pastor. Estar aquí arriba con un megáfono, un su. Mucho dinero, honra, dinero, de todo. Todo el mundo quiere ministerio hoy en día. Pero cuando nos volvamos a las escrituras, se va a escuchar poco. Ay, yo quiero que me honren, porque es una gran responsabilidad. Porque, hermanos, yo no sé cómo usted lo ve, pero una persona en este tiempo que te diga a ti, imítame a mí. Efesios 5:1 dice, imiten a Dios, pero aquí Pablo y en Hebreos dice, imiten los pastores. Imítenos, hay que vivir muy bien para eso, porque es una gran responsabilidad decir esa palabra. O un matrimonio, un hogar, los padres le puedan decir a los hijos, imiten a su papá y a su mamá. Tremenda responsabilidad. Busquemos Tercera de Juan, tercer libro que escribió Juan de su epístola. Juan escribió el Evangelio según San Juan. Recuerde que uno de los evangelios que tiene más revelación de la Trinidad, Juan 1, y hermoso es el de Juan, el Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos y Lucas se llaman libros sinópticos. Tienen muchos eventos que se repitieron en Marcos, Mateos y Lucas. Pero Juan se le llama no sinóptico. Hay muchos eventos. Lea siempre el libro de Juan, que es hermoso. A mí me gusta ese libro. Tienes unos textos para mí los más poderosos de la Biblia. Porque en Juan 1:1, si usted quiere un texto más revelador de la Trinidad, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y 1:14, y ese verbo, ese Dios,
se manifestó en la tierra, se hizo carne. Tremendo texto. Juan 14:6. Ese texto, desde que yo lo leí, un día lo leí en un libro, nunca se me olvida, en la primera página, en la introducción, un libro de medicina que un médico me prestó, creo que de medicina interna, para leerlo. Creo que era de Guyton, el fisiólogo Guyton. Y en la primera página arriba, él le puso con bolígrafo, Juan 14:6, yo soy el camino. Empecé a llorar en inglés, inmediatamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Empecé a llorar con ese texto. Yo lo había leído anteriormente. Para eso tenía yo creo que como 24 años. Qué texto más hermoso. En Juan. Y ahí Juan usa mucho las mismas palabras de Yahvé. Porque a Moisés Dios le reveló el significado del nombre. A Abraham, Isaías, Jacob no. Le reveló Jehová. Pero a Moisés fue que le revelaron Yahvé. Yo soy el que soy. Por eso no hay un hombre en el Antiguo Testamento de más honra que Moisés. Como cantábamos hoy, Jehová Sabaoth, Jehová Dios de los ejércitos, que eso está en Isaías, creo 45, versículo 4. De todos los nombres de Jehová. Jehová Jireh. Y entonces a Moisés se le reveló con el tetragrama Jehová. Y de ahí vinieron los nombres compuestos. Jehová Sabaoth. Jehová Dios de los ejércitos. Le reveló el significado. Yo soy el que soy. Y esa misma palabra la usaba Juan con frecuencia con Jesús. Nos decía, Jesús siempre decía, yo soy el pan de vida. Yo soy. El mismo significado que le reveló Dios a Moisés. Yo soy el camino. Hay un camino allá. No, yo soy. El yo soy. Y me gustó esa interpretación. Igual la usaba mucho. Yahvé, Jehová. ¿Qué quiere decir? El verbo Yah, yo soy. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el camino, la verdad. Y yo soy la vida. Y así era que se revelaba siempre Jesús en esos textos poderosos. Yo soy la vid. No, mira, que ella es la vid. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos y nuestro Padre el labrador. El yo soy siempre. Entonces, Juan escribió el no sinóptico, el Evangelio según San Juan, escribió Apocalipsis y escribió 3 epístolas. Tremendo regalo que le dio Dios a la iglesia de Jesucristo a través de Juan. Tercera de Juan 1:11, perdón. Jesús también decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vida verdadera. El yo soy. La misma revelación del significado del nombre a Moisés, Yahvé, que es Y, H, B o W y H. Después se le puso la A y la E, Yahvé, porque las consonantes no tienen pronunciación, consonantes hebreas. Unos judíos masoretas le pusieron del Elohim la A y la E, Yahvé, el yo soy el que soy. A Moisés fue el primero que Dios se le reveló el significado de su nombre. Y ahí está en la Biblia en Éxodo, creo que capítulo 3. Tercera de Juan 1:11. Y así dice la palabra también que Dios dijo, yo me le revelé por mi nombre a Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés no fue como un Dios nuevo. Él le dijo, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y me le revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como Jehová Todopoderoso. Jehová Jireh, perdón, el Elohim. Pero a ti te voy a revelar como yo soy. Le revelé el significado de Jehová a Moisés.
Tercera de Juan 1:11 dice, amados, no imitéis lo malo, lo que yo dije ahorita. Están imitando a Satanás con el dinero, hermanos, y la fornicación, las fornicaciones que se están viendo en la iglesia, están imitando a Satanás. Cuando yo veo la conducta, eso ni siquiera se debe analizar. Eso no es iglesia, porque uno le llama iglesia a todo. Cualquiera, los demonios creen y tiemblan. Cualquiera que dice que es cristiano, le dicen cristiano, hijo de Dios. Por eso Jesús a los fariseos, cuando ellos le dieron a Jesús, no somos hijos de fornicación, lo estaban juzgando a Cristo. Porque María quedó embarazada del Espíritu Santo y José no lo había tocado. Y le dijeron hijo de fornicación. Y Jesús le dijo, ustedes tienen un padre. Soy hijos de vuestro padre el diablo y sus deseos quieren hacer. Él es mentiroso y padre de mentiras, Satanás, Lucifer, desde el principio. Ese es su padre. Que esa iglesia falsa que anda por ahí, su padre, tienen un padre, sí. No es una desamparada, como cantábamos hoy Isaías 55. Más son los hijos de la desamparada. Ahí se está refiriendo a Israel cuando estaba en Babilonia. Porque ahí estaba Israel sin esposo. Desolada, desamparada y estéril. Como castigo de Dios al pueblo de Israel. Los 70 años en Babilonia. La abandonó. Ellos iban a la orilla del mar y cogían el arpa. Y decían, y nos acordamos aquellos cánticos hermosos que cantamos ahí en Jerusalén. Y fueron cautivos a Babilonia por Israel por 70 años. Y ahí Israel fue desamparada. Y Babilonia, Siria, le decían, como narraba hoy los hermanos cantando. A esa le decía la que tenía muchos hijos, oye, la de Satanás. Y tenía esposo, Satanás y Baal. Asiria y Babilonia. Es una analogía muy hermosa que hace Isaías, porque a Isaías le gustaba mucho la poesía. Esa es la que tiene esposo ahora, la babilónica, y la asiria, y la egipcia, esa iglesia, esa mujer, y tiene muchos hijos, demonitos, sí. Y el esposo es Satanás y Baal. Pero para ese tiempo ya la iglesia, Dios la había dejado abandonado. Por eso Isaías narraba que cuando Dios vuelve y se una a ti y sea tu esposo, vas a dar júbilo y va a tener muchos niños y ya no va a ser, por eso dice, más son los hijos de la desamparada, porque Dios la desamparó, la dejó, como está dejando esta iglesia de hoy en día. Porque hermano, la justicia de Dios no opera en el pecado. Aunque tenga 1 millón de personas y de dólares. Si un campamento que no se llena de pecado, I'm sorry, hermanos. Dios lo castiga, pero se va de ahí. Dios no está en todas partes. Él se va, porque no opera su justicia en el pecado. Él no puede ver el pecado, Él es santo. Yo no creo que en estas iglesias modernas de hoy en día, con las manos llenas de sangre, que Dios esté ahí, no lo creo. Ellos vocean, dice que está aquí, porque lo usan como una carnada para manipular. Y mencionan el nombre de Dios, por eso es en vano, le hacen daño. Le están haciendo mucho daño al evangelio. Entonces a Israel le decían estéril, Dios la castigó, y desamparada. Y se apartó de Israel, como una gran parte de la iglesia hoy en día. Pero después, cuando volvieron de la cautividad, 70 años en Babilonia, ahí tuvieron el esposo de nuevo. Y las cosas empezaron a cambiar en Israel. Pero esa era la imagen que tenía Isaías narrando, que más son los hijos de la desamparada que tú. Porque se quedó sin esposo Israel en ese tiempo. Dios la abandonó. Ese Israel que está ahí tiene una sentencia, hermano. La guerra se está intensificando más en Irán con Estados Unidos.
Israel todavía no ha tenido paz. Pero Jesús le dijo a ese Israel físico, ya no me va a ver más. Y no lo han visto hasta el día de hoy. Se ha cumplido la profecía. Hasta que venga aquel día y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para los últimos tiempos, Romanos dice que Dios se va a volver a Israel y todo Israel será salvo, no todos. Porque es una expiación limitada el Israel de Dios. Pero ahora mismo eso fue una sentencia que le cayó cuando Cristo, antes de ascender a los cielos, se le dijo, no me veréis más hasta que venga aquel día que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y allí están, hermanos, confundidos. Y los árabes, más confundidos todavía. Esos se están destruyendo y despedazando uno con otro. Porque el mismo musulmán está dividido. Los sunitas, que son de Arabia Saudita, son enemigos de los chiitas, que son de Irán. Enemigo a muerte. Entonces la mentalidad del árabe no es como la tuya, amado, y la mía. O sea, si aquí hay alguien que no piensa igual que tú, usted nunca le va a pasar en la vida ejecutarlo y matarlo. Pero los árabes sí. El problema de los árabes y de Irán, de Irán, amados, no es de político, es religioso, ni por petróleo, así como tú lo ves. El problema es que esas gentes tienen una obsesión con su profeta falso y el Corán, su Biblia, el Corán, su profeta falso, Mahoma. Ellos tienen una obsesión que ellos dicen que su filosofía es de exterminio. Ellos quieren la nuclear porque dicen hay que desaparecer a Israel. Es el problema de ellos, no es político, es que quieren que la raza desaparezca. Y América, United States, el mayor Satán, el Satán grande y el Satán pequeño, Estados Unidos e Israel. O sea que esa gente fueron bautizados con Mahoma y ese Corán, con un odio a la humanidad. Pero la mentalidad de Occidente no es así. O sea, si Luis piensa diferente a mí, en ningún momento yo le diría, hay que matarlo. El árabe piensa así es. El árabe dice, no, si usted no es sunita, a ti hay que matarte. Tú no puedes estar vivo. Así es que piensa el árabe. Por una creencia, él te ejecuta o me ejecuta. Por eso es que el musulmán está dividido en esos dos mundos. Sunitas, los sunitas son enemigos a muerte de los chiitas. En dos grupos, en énfasis religiosos. Pero eso es una cultura terrible y esas guerras en el Medio Oriente son interminables porque es un fanatismo religioso. Y es difícil pelear con un fanático porque ellos ellos creen que glorifican a Mahoma y a Alá, a Dios, muriendo. Ellos lo dicen. Para ellos es un placer morir y matando gentes que no piensan igual que ellos. Ellos dicen todo el que no sea musulmán hay que eliminarlo. Y así está Europa, hermano. Parece que Europa va en caída libre, en colapso. Le están cambiando la cultura. Una cultura cristiana por árabe, el Islam. Pedir a Dios que guarde Estados Unidos. Entonces, tercera de Juan 1:11 dice, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Lo que yo dije ahorita. La manera de comportarse de la iglesia se ve que nunca han visto a Dios, porque Dios no actúa así, hermanos. Una persona cuando va caminando con Dios se llena de amor y se va despegando de las cosas materiales de este mundo a medida que uno vamos madurando con Dios. Una persona que ande con Dios va a ser misericordioso. Una persona que ande con Dios no va a ser avaro. Una persona que camine con Dios va a ser sensible al dolor de los demás.
Una persona que camine con Dios va a pensar menos en él y pensar en los demás, como Jesús. Una persona que camine con Dios llega un momento que es capaz hasta de dar la vida por la esposa, o por los hijos, o por el otro. Imita lo bueno, no lo malo. Y se hace bien sensible al pecado. Le molesta, le afecta la conciencia del pecado. 1 Corintios 4:15, vamos a buscarlo rapidito. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, perdón, yo creo que yo dije 5 hace un ratito. 1 Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, un año se llama, la palabra año es en hebreo pedagogo. Es un instructor de niños. Eran los esclavos, los siervos de antes, a sus amos, encargados de preparar el niño y llevarlo a la escuela, el ayo. Ayudaba mucho el ayo. Eran muy importantes, pero no tenían la autoridad del padre. Nuestros niños, aunque los abuelitos nosotros lo cuidemos, el hermano mayor son ayos, muy importantes, y son una bendición para los niños. El tío, ayos, cualquiera que ejercite una función para ayudar al cuidado de un niño. Pero nunca es como el papá. El papá es insustituible. Y la madre, estos niños pueden tener muchos años. El pastor también, porque para mí todos estos niños de aquí son como mis hijos. Pero yo soy ayo, el papá es el padre. Como cuando yo llegué me quebranté, que yo tenía tiempo y no hablaba con él. Y este joven tan hermoso, que Dios me lo bendiga, a Danielito. Y estaba machucando español, muy lindo. Porque yo recuerdo con el primero que nació aquí fue él, el primogénito. Y ya lo veo un hombre, un joven, con esa madurez, muy hermoso. Y me quebranté cuando estaba hablando con él. Ay, que Dios lo bendiga. Me recordé que yo lo vi cuando conocí a Nelisa, que tenía 6 meses de Daniel. Entonces, como todos nuestros niños, yo lo veo como mis hijos también. Pero no sustituyo al papá. Entonces aquí Pablo dice, ustedes tienen muchos años, pero tienen un solo padre. Es el Dios, porque en el espíritu hay padres espirituales. El apóstol Pablo dijo de Onésimo, que fue aquel esclavo que le hurtó a Filemón. Y Dios en su providencia, una concurrencia hubo ahí también. Usó a Onésimo a Pablo. Lo metieron preso y en la cárcel conoció a Pablo. Y Pablo le ministró, lo discipuló ahí. Y él dice, el apóstol Pablo dijo, Onésimo, yo lo engendré en mis prisiones. Se engendran con dolores. Los padres espirituales engendran con dolores. Y eso da una tristeza, porque eso es algo espiritual. Cuando un hijo se pierde, espiritual. Una cosa es un ayo y otra cosa es un padre. El apóstol Pablo dijo, ustedes tienen muchos años, instructores que lo dirigen, ayudantes, pero tienen un solo padre, que es el apóstol, soy yo. A mí el Señor me puso a vivir un dolor con los hijos espirituales. En Puerto Rico, me perdona, yo lo he dicho aquí muchas veces. Porque tenía un conflicto. Es el problema cuando usted pastorea grey ajenas.
Porque uno estaba engendrando ahí. Los pastores engendran con dolores. Y discipular es enseñar, pero caminar con ellos. Ellos vayan viendo tu conducta. Y ahí se va discipulando. Entonces en Puerto Rico, esos varones, yo veía como padre espiritual que estaban creciendo ya. Eran como adolescentes. Trabajé mucho con los varones y con las hermanas también. Y se habían apegado mucho a mí. Entonces el Señor me puso a vivir ese dolor, lo que es abandonar los hijos. Pero era por la obligación. Porque eso era un concilio. No podía. Ellos, los miembros, pertenecen al concilio. Babilonia es una institución. Y tienen que adorar la estatua. Ellos pertenecían a un concilio. Y cuando yo me despedí de esos hermanos que vi, estaban creciendo hermoso. Cuando llegué, ninguno servía, estaban sirviendo, limpiaban la iglesia, los baños, y se sentía ese perfume a Cristo. Y yo lo veía espiritualmente, eran como adolescentes, niños todavía, pero estaban creciendo. Y me dolió tener que abandonarlo, hermanos. Cuando uno abandona a los hijos. Y ese era mi gran dolor. Y voy a tener que dar a estos muchachos. Y lloré. Y hubo en una que yo quería echarme para atrás. Pero era que no quería abandonarlo. Porque uno le duele. Tenía 2 años trabajando con ellos. Con dolores de parto, engendrando, formando a Cristo. No es para que vengan a mí ni a la iglesia, vayan a Dios, enseñándole a amar a Dios, a respetarlo. Y tenía un temor que había caído en ese pueblo. Y cuando lo iba a abandonar, hermano, yo lloré y quería echar para atrás. Y cuando quise ir para atrás, me gustaría quedarme por ellos. No tiene que irse ya, son concilios, ahí no hay misericordia. Tiene que irse. Ya, ustedes tienen que ir. Digo, pues está bien. Me lavé las manos, y yo, Señor. Era imposible. Cuando venía en ese avión, era con una tristeza, porque abandoné la familia de la fe. Para mí, mis tesoros es Dios y las cosas espirituales, más que cualquier cosa material. Y eso fue algo espiritual, un dolor. Yo no sabía cómo explicarlo, pero yo nunca en mi vida había sentido un dolor así. Abandoné los hijos. Pues yo era responsable de esos muchachos. 2 años pastoreándolo. Con ejemplo y dándole testimonio. Con ellos ahí, las buenas, las malas. Lloraba con sus problemas. Ellos conmigo. Salíamos los domingos, un día como hoy, en la tarde, a un río muy hermoso. Ahí estaba Telecolo Ricky también. Nos pasábamos la tarde entera bañando con ellos, comiendo en el río. Alcapurria, sorullo, bacalaíto, dígame otro más. Empanada, hacíamos comidas con leña en el río. Y tener que despedirme de ellos ese domingo, abandonarlo. Un dolor. Porque eran mis hijos. Son de Dios, pero esa es la realidad. No me gusta estar con eso siempre. Mío, no. Pero uno engendra, amados. Pablo engendró muchos hijos, a Timoteo, a Tito, a Epafrodito. Aquilas, Priscila. Eran hijos espirituales del apóstol Pablo. Por eso que yo no me explico estos ministros de ahora, cuando un hijo cae, lo dicen, lo ventilan en público y lo aplastan, hermano. Pues eso no. Lo más fuerte es levantar las débiles. Cuando un hijo cae, el padre debe de llorar con ellos, identificarse y restaurarlo, sanarlo, trabajar con él. Dios mío, hay que seguir. Ya fue malo lo que hiciste, pero tenemos que seguir.
7 veces cae el justo y Dios lo levanta. El problema no es caerse, hermano. Cualquiera se cae. Lo importante es levantarse siempre. 7 veces cae. No, el problema no es caerse. Lo importante es no quedarse postrado, levantarse, limpiarse y seguir caminando. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero que en el espíritu es un misterio. La Biblia revela que hay madres espirituales y padres y se engendra, uno va engendrando, formando a Cristo en esa persona. Entonces aquí en 1 Corintios, Pablo usa la palabra, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, es uno solo. Pues en Cristo Jesús yo, mire que no es cosa mía, engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Tremenda palabra. Qué autoridad. Allí dice, aunque tengan muchos años, instructores, tiene un solo padre, que soy yo. Y viene, no impone, y les ruego, imítenme. Yo no me atrevería a decir una palabra así. Y yo sé que ni usted. Me gustaría un día que madure tanto. Me falta demasiado. Y no pretendiendo humildad. Me falta mucho. Por eso es que el Evangelio, cuando uno lo lee bien, y el espíritu del Evangelio, hermano, cualquiera se desanima en el aspecto de buscar cosas. Porque es más que hacer, es ser. Es renunciar diario. Es tomar la cruz a diario. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, every day, negarse a sí mismo. Mis pasiones, mis anhelos, mis sueños, mis deseos, para que sean los de Él. Tome su cruz y sígame. Y eso duele. Renunciar, no hay algo más doloroso que renunciar. Por eso no hay palabra que yo siempre le pido a Dios cuando en un pacto matrimonial delante de Dios y de los hombres. Como esa alabanza que es hermosa, que la cantamos en los matrimonios. Ante Dios y los hombres. Me gusta siempre decir, usted me va a renunciar. El varón, yo renuncio a todas las mujeres. Eso duele. Si es muy carnal, si no se alegra. Al hombre, yo renuncio a todas las mujeres. A las mujeres, yo renuncio a todos los demás hombres para ser solo para ti. Hay que ponerlo a renunciar. El creyente y los solteros también, a renunciar al mundo, hermanos. Esta iglesia de Latinoamérica, lo que yo decía ahorita, recuerdo, para no dañar el mensaje, ni mencionarlo, no quiere renunciar al mundo. Por eso es que está llena. Porque yo no creo, hermano, que una iglesia que se someta al Espíritu y se someta a toda esta demanda va a tener 5 miembros máximo. Esta prédica, nadie le gusta el espiritual. Porque es mucha demanda de santidad. Y aquí Pablo le dice a la iglesia, imítenme. Aunque tengan muchos años, tienen un solo padre, imiten a su padre. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Vamos a buscarlo rapidito. Filipenses 3, 17. Filipenses 3, 17. Hermanos, sé imitadores de mí. Otra vez, again. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Y andad en amor. Aquí Pablo dice, imítenme, miren mi ejemplo y anden en amor a la iglesia de Filipo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermoso texto, hermosa palabra
en Filipenses 3:17. Entonces, ¿a quién debemos imitar? A Cristo, que se entregó como en olor fragante. Como en todas, yo puse un comentario aquí, en este texto. Filipenses 3. Como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo. Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos mostrar la misma clase de amor, vivir en negación diario. ¿Y cuál es el amor de Cristo que debemos imitar? Vamos a buscar rapidito ahí mismo. Y definiendo, la palabra es su propio intérprete. Juan 15:12. Bendito el nombre del Señor. Juan capítulo 15, versículo 12. Vuelvo y repito y matizo. Cuando se predique esto en las iglesias, la gente se va a salir corriendo como Dráculas a la cruz. Porque en la Biblia lo que habla es de entrega y de amor. Juan capítulo 15, versículo 12. Porque ahora todo es un reino material y conquista. Los 7 montes, dominar la economía, las universidades, la política, todo gobernarlo, el dinero. La ley de reemplazo de esta iglesia moderna, todo lo que es de Israel es mío. Vaya, hoy domingo seguro que están ministrando lo mismo. Tú eres un príncipe, todo es tuyo. Te ofrecen los reinos del mundo. Y nuestro reino, dijo Jesús a Pilato, mi reino no es de aquí. Si mi reino hubiese sido de aquí, mis seguidores me defenderían, pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento. ¿Cómo es que debemos de imitar a Cristo? Que os améis unos a otros. Que nos amemos, amados. De verdad, amor ágape. Recuerden que hay 3 tipos de amor. Amor eros. El erótico, el sensual. Se necesita una atracción. Pero ese desaparece. El amor filial también, entre hermanos. Pero el amor de 1 Corintios, capítulo 13, que nunca deja de ser. Ese es el ágape, el amor de Dios. Y ese que Él quiere que nos amemos con el ágape. Como yo es amado, amen así. Juan 15, como yo he amado. Así que Jesús quiere que lo imitemos. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Cualquiera sale corriendo, hermanos. Y ahí está hablando aquí de martirio. Yo dar mi vida por mi hermano, eso es difícil. Usted ve que con este evangelio la iglesia se queda vacía. Porque una persona que entra un domingo a la iglesia lleno de problemas y que vaya a buscar dinero, el mensaje de hoy en día es de la siembra y te van a sacar de todos los problemas, el pare de sufrir. Y que te digan que tiene que dar la vida, ni siquiera por la esposa, por un amigo, hermanos. Porque está bien por un hijo o la esposa, pero por un amigo, un hermano de la iglesia, que usted tiene que dar la vida, como hizo Cristo, que dio la vida por nosotros. Y así que Él quiere que lo imitemos. La cosa cambia ahí. Por eso la iglesia hoy en día está llena de narcisistas, amadores de sí mismo, más que de Dios, amadores de los deleites de este mundo, más que de Dios. Como dijo el apóstol, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago, el que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Dijo Juan que el mundo pase sus deseos, amados. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, Él dio la vida por nosotros. Somos sus hijos, sus amigos. Si hacéis lo que yo os mando, si me imitáis, ya no os llamaréis siervos,
Tremenda palabra de Jesús. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Nunca usted dejará, y yo, ese para mí primero, de ser siervo. Pero aquí está hablando en el contexto, Jesús, es de la relación. Es verdad, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero nosotros en el servicio siempre vamos a ser, y la mayordomía, sus siervos, sus esclavos. Pablo lo decía siempre, Pablo, dulo del Señor, prisionero de Jesucristo. Usted y yo somos prisioneros de Cristo, encadenados de Jesús, voluntariamente, no por la fuerza. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Reina Valera 60. A través de la palabra y el Espíritu Santo, a sus hijos y a la iglesia, ese remanente que anda conforme al corazón de Dios, Dios se la ha desnudado. Perdón usar esa palabra. Su secreto, su corazón le ha dicho. Eso es el Santísimo. Dios decirte a ti, a mí, sus secretos, todas las cosas claras. Cuando uno anda en el Espíritu y se somete a Dios y lo agrada, Él te abre el corazón. Dios no le anda hablando a todo el mundo como esta profeta sensual en Dominicana. Se le ve el espíritu de exceso de lejos. Y Dios le habla cada ratito y profetizando a diestra y siniestra. A esa Dios no le está hablando, usted puede estar seguro, porque su justicia no opera así. Voy a decir el nombre, pero sin micrófono, para que usted sepa de quién yo estoy hablando. De que Dios le habla, ¿usted cree que Dios trabaja así? Satanás, hermanos. Él se quiere santificar a través de nosotros. En los que se acerquen a mí, yo me santificaré. Así que Dios trabaja en integridad, honestidad, transparencia, porque Él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tiniebla. Hay mucha tiniebla en las iglesias. Y Dios se le ha escondido esas gentes que son vampiros. Aves, está llena las iglesias de aves, de rapiña. Como dijo Jesús, donde esté el cuerpo muerto, ahí van las aves de rapiña a devorar, que siempre andan buscando grasa y comida. Y no se sacia, hermanos. Enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, dijo el apóstol Pablo. Lo digo llorando. Y Jesús se lo dijo a Jerusalén cuando estuvo aquí en la tierra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigue a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, así como la gallina junta sus polluelos? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Pues esta casa, os digo, queda desierta. Lo voy a dejar hasta aquí para que no se vaya muy tarde. Si el Señor quiere continuar, nos quedamos en el versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Yo le voy a poner un marcador. Y si el Señor me dice ya empezar otra serie de mensajes o terminar con los próximos versículos que me faltan 3, 4, 5 y 6, lo haríamos como el Espíritu Santo nos diría para el próximo domingo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos hablas tan claro al corazón. Por favor, escribe estas palabras en nuestros corazones y que cuando salgamos de aquí más tarde, que nunca se nos olvide. Yo soy el primero que la necesito porque queremos imitarnos, llevar tu imagen y parecernos cada día más a ti. Sabemos que somos varos, muy débiles, frágiles,
pero tú eres el alfarero y nos estás moldeando conforme a tu imagen. Somos vasijas de barros en manos del alfarero. Venga a tu reino, glorifícate, lleva a mis hermanos, los que vayan a partir, y nosotros que nos vamos a quedar confraternizando y compartiendo unos alimentos. Bendice los alimentos que sean de buen provecho. Por favor, Señor, te rogamos en esta hermosa tarde que se lo dé a aquellos que no lo tienen. Si alguien a esta hora todavía no ha podido llevarse un bocado a su boca, extiende tus misericordias y provéele el pan. Como dijo Jesús en aquella oración modelo intercesora, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el espiritual y el físico. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos